en todos los lugares que voy. Es un colegio municipal. Tenemos desde prekinder a segundo medio, 270 alumnos en total, con un promedio de niños de cursos de 20 a 25 estudiantes. El 2019 partimos con la enseñanza media, el 2019 partimos con primero medio, ahora este año con segundo medio, y la idea es continuar año a año creciendo en un curso de enseñanza media, científico-humanista. Esto con la finalidad de poder brindarle a nuestros estudiantes la continuidad de estudios. La idea, las altas expectativas nuestras es que los chiquillos partan en prekinder y terminen en cuarto medio, podamos nosotros mismos terminar esos ciclos con ellos. Tenemos estudiantes de variados sectores de la comuna de Limache. Para eso existen buses de acercamiento. Somos 53 funcionarios en total, de los cuales 32 somos docentes, 21 asistentes de la educación, y es una escuela con sello en la música. Esa sería la presentación de mi establecimiento y de la labor que yo desempeño en él. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Le damos la palabra a Andrea Bravo para que en esta oportunidad presente a la institución a la cual ella representa. Andrea. Hola, muy buenas tardes. Primero que todo, agradecida por la invitación, este espacio que es muy constructivo y nos permite conocer otras realidades, ¿no? Así que muy agradecida. Bueno, les puedo contar de mi establecimiento lo siguiente, orgullosa también de dirigirlo, desde el año pasado, mi llegada en marzo del 2019. El establecimiento es el Instituto Superior de Comercio Eduardo Frei Montalva, que es uno de los emblemáticos de la comuna de Santiago. Trabajamos en un precioso edificio patrimonial. Estamos ubicados en el corazón de Santiago, en Amunátegui, esquina de Moneda, así que pueden imaginar más o menos cuál es la contingencia que usualmente nosotros vivimos. Nuestro sostenedor es la Municipalidad de Santiago, a través de la Dirección de Educación Municipal. Somos un establecimiento que funciona todavía en doble jornada, desde muy temprano, 7:45 hasta las 2:15, y retomamos funciones a las 2:30 y nos extendemos hasta las 8:20. Entonces, nuestra jornada habitual en tiempos presenciales es bastante extensa. Tenemos un universo de 1.400 estudiantes, somos un colegio mixto, desde séptimo hasta cuarto año medio, y somos obviamente un establecimiento técnico profesional. Impartimos en este momento 2 especialidades, una de ellas es contabilidad, la otra es administración, con mención en logística o en recursos humanos. Somos un establecimiento además que está reconocido por el Ministerio como de alta exigencia académica, y por lo tanto nuestros niveles de logro habitualmente son bastante altos, y nuestras exigencias internas para nuestros niveles de trabajo también lo son. Somos un equipo de 120 personas, dentro de los cuales tenemos 99 docentes y 21 asistentes de la educación, dentro de los cuales está también el equipo de servicios menores en general, incluyéndonos también nosotros, por cierto, que somos los miembros del equipo de gestión y directivo. Así es que eso es más o menos lo que les puedo contar del INSUCO. Muchas gracias, Andrea. Le damos la más cordial de las bienvenidas a Felipe Moyano, que nos va a presentar en esta oportunidad la institución a la cual representa. Felipe. Muchas gracias, Macarena. Bueno, la presentación curricular ya fue hecha más o menos, ¿cierto? Llegué el año pasado al Colegio Inmaculada de Lourdes. Este es mi segundo año en este desafío, en el que entré a conformar un gran equipo en donde existen personas con mucha experiencia. Estoy hablando del equipo consejo directivo, personas con mucha experiencia y personas que somos un poquito nuevas, bueno, no tan nuevas, ya llevo 10 años en esto, pero que somos un poquito más nuevas en el ámbito. Y como dijo nuestro director, la amalgama perfecta entre experiencia y juventud, citando ahí a un conocido cantante. Bueno, el colegio al cual represento pertenece a la Congregación Pasionista. El Colegio Inmaculada de Lourdes el año pasado ya cumplió 100 años. Contamos con un programa de integración, ya también tiene cerca de 10 años, está bastante consolidado y conformado también por un grupo bastante amplio y diverso.
Contarles también que somos un colegio, bueno, científico humanista, somos particular subvencionado. Actualmente atendemos cerca de 560 estudiantes, desde la prebásica hasta cuarto año medio. Tenemos solamente un curso para cada uno de esos niveles. Eso básicamente es el resumen que podría hacer de nuestro colegio. Muchas gracias, Felipe. Efectivamente estamos frente a tres realidades absolutamente distintas y que son de un aporte muy significativo a esta temática de liderazgo contingencial que hemos acuñado a la luz de lo que está sucediendo en la actualidad. Les voy a pedir, por favor, que bloqueen sus micrófonos para que no interferamos. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo nace este concepto de liderazgo contingencial? Nace a la luz de este contexto de pandemia, ¿no? Y de lo que ya expertos en educación están llamando a ejercer e implementar dentro de las instituciones educativas, tanto a nivel universitario como escolar. Por lo tanto, quisimos como equipo, acuñamos este concepto para referirnos básicamente a aquellos líderes que implementan, ¿cierto?, un conjunto de competencias directivas que se despliegan en un contexto de crisis. Aquí es bien interesante hablar de un liderazgo contingencial, es aquel liderazgo que maneja muy bien la crisis y que de ella saca una oportunidad para la mejora de la institución educativa en su conjunto. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta básicamente conceptos como crisis, cambio y complejidad. En este contexto, entonces, la crisis, ya sea interna o externa a la comunidad educativa, en este contexto emergen o nacen oportunidades de mejora e innovación que permitan... Espérame, hija, anda contigo, Javi. Repito, acerca de traten de tener micrófonos silenciados, por favor. Que permitan gestionar con efectividad cambios que beneficien a la comunidad en su conjunto a corto, mediano y largo plazo, considerando los múltiples factores y actores involucrados en un escenario de complejidad. Por lo tanto, en este contexto de liderazgo contingencial se logra entonces dar respuesta a las necesidades específicas del microespacio escolar que se ven permeadas por circunstancias externas. Por lo tanto, y en síntesis, un líder contingencial es aquel que gestiona de manera efectiva la complejidad, ¿cierto?, externa, orienta positivamente en situaciones de crisis a sus equipos de trabajo y genera cambios en función de los desafíos de su proyecto educativo y de los principios de calidad pedagógica que se persiguen como Estado chileno. Y bueno, todos los que nos acompañan aquí, ¿cierto? Muchos de los que estamos acá también hemos sido de alguna u otra manera líderes contingenciales y que están en proceso efectivamente de articulación e implementación de prácticas exitosas durante esta época de pandemia. Y como ustedes ya lo saben, quisimos invitar a estos grandes invitados del día de hoy para que nos compartan sus experiencias y hacer de esta instancia de conversatorio un proceso de aprendizaje en red que, queremos compartir el día de hoy con ustedes. Para eso, nuevamente le vamos a dar la palabra a la directora Cristina Guerrero, del Colegio Brasilia de Limache, que nos va a compartir sus experiencias de éxito. Adelante, Cristina. Muchas gracias, Macarena. Buenas tardes. Bueno, la presentación ya la hicimos. Me olvidé de decir que yo asumí la dirección del Colegio Brasilia en diciembre del 2018. Cuando partí con este gran desafío, siempre y he mantenido la misma línea de que el foco de nuestro trabajo es el aprendizaje de los estudiantes, que todos los estudiantes aprendan. Por eso que acá claramente aparece ahí el foco en el aprendizaje y instaurar un sistema de liderazgo distribuido en el establecimiento educacional. Es decir, yo no vengo a hablar de lo que yo hago como directora o como Cristina Guerrero,
yo vengo a hablar y a exponer brevemente, porque sería imposible explicar y exponer todo absolutamente lo que se hace, en base a un trabajo que se ha hecho en equipo. Como lo dije en la presentación, yo estoy muy feliz de trabajar con un equipo de profesionales, digamos, de lujo, en el cual las tareas se distribuyen, se toman las decisiones en conjunto, se aceptan las sugerencias, se trabaja en grupos focalizados de tal manera de poder generar acciones y estrategias para poder ir mejorando. Y como yo siempre les digo a los colegas, nadie estaba preparado con un plan de aprendizaje remoto para enfrentar esta pandemia y tuvimos que partir de la práctica y de la experimentación. ¿Y qué hemos hecho? Yo les voy a hablar en base a la práctica, más que a la teoría. ¿Qué hemos hecho? Hemos preparado planes de aprendizaje remoto, los hemos evaluado y los hemos reestructurado, en definitiva, muchas veces, porque nadie tenía la receta para poder lograr lo que en este momento estamos logrando de manera exitosa según el punto de vista de nosotros, ¿cierto? Y de los medidores externos, de las mediciones externas. Nosotros entonces partimos con el propósito de que todos los niños tienen que aprender. Seguimos con lineamientos institucionales claros, con una mirada y una visión estratégica común, con la participación, como lo dije, de todos los estamentos y todas las personas que trabajan en el establecimiento educacional, porque eso va de la mano con lo que aparece al lado, con el sentido de pertenencia. Porque si a mí se me escucha como funcionario de un equipo, como docente, como asistente, como inspector, y yo estoy participando en la decisión y la decisión no viene de arriba, no viene de manera vertical, sino que ha sido consensuada, hablada, comunicada, discutida, voy a enfrentar estos desafíos de mejor manera, con un sentido de pertenencia y compromiso mayor, ya que yo he sido parte de esto, del armado de. No es que a mí me dijeron haga esto otro, aplique esta encuesta, no. Se han aplicado encuestas, se han aplicado otros instrumentos con los miembros del establecimiento, con los apoderados, con los estudiantes, pero han sido fruto del trabajo de equipo. No ha sido dirigido por una persona, sino que ha sido del trabajo colaborativo, compartido de los grupos y de los equipos de aula. Entonces, la siguiente, por favor. ¿Qué herramientas nosotros hemos ocupado para poder llevar a cabo esto? Porque pareciera así como súper simple, pero en definitiva nosotros llevamos meses, desde marzo, trabajando en estos planes de aprendizaje remoto y creando nuevas estrategias y tratando de que esto funcione de la mejor manera, no perdiendo el foco, que son nuestros estudiantes, y tampoco perdiendo el foco en que también nosotros como miembros del equipo tenemos que estar bien. Para eso hemos instaurado lo que aquí aparece como comunicación efectiva. Hemos instaurado canales de comunicación formales, conocidos por todos. Tenemos un grupo de WhatsApp de todos los funcionarios del colegio. Tenemos los mails institucionales con los cuales nosotros nos comunicamos. Además, cada profesor jefe creó un WhatsApp de curso en el que también participan los profesores de asignatura. Se crearon equipos de curso para hacer este monitoreo, seguimiento, retroalimentación, comunicación con las familias y los estudiantes, de tal manera de que no solamente el profesor jefe se lleve toda la carga del trabajo, sino que en cada curso hay por lo menos 4 o 5 profesionales a cargo del curso. Y ya los chiquillos, los apoderados, visualizan que es un equipo liderado por el profesor jefe,
pero que en definitiva convergen otras áreas también. Fuertemente acá yo destaco la vocación docente. La vocación docente que va de mano con el compromiso, con la empatía, con el por qué estoy trabajando en este rol en estos momentos, más aún. ¿Por qué? Porque no va solo de la mano de lo pedagógico, va también de la mano de lo socioeconómico, de lo afectivo, de lo emocional, de creer que los chiquillos pueden seguir aprendiendo a pesar de todas las dificultades, de creer que juntos podemos encontrar las estrategias para poder llevar a cabo estas planificaciones, porque todo se ha planificado, no hay nada azaroso. Aquí juega un rol importante el programa de integración, el PIE, liderado, ¿cierto?, por su coordinadora, el equipo de convivencia, que en el caso de mi colegio es una persona, es la psicóloga encargada de convivencia escolar, la unidad técnico-pedagógica que está liderada por la jefa de UTP, la Inspectoría General, el gestor cultural del sello musical que hace y permite transversalizar, ¿cierto?, la música a las asignaturas y a todos los espacios educativos. De hecho, ahora estamos haciendo desde el 1 de agosto un festival de creación e interpretación musical para motivar a los chiquillos, porque sabemos que la música también cura las heridas, cura las emociones débiles y nos ayuda a los aprendizajes efectivos. Yo valoro la vocación por sobre todas las cosas, porque yo tengo profesores que cuando se les requiere de su colaboración, sea un día sábado, sea un día lunes a las 8 de la tarde, sea un día martes a las 6 de la tarde, sea en el horario que sea, en el día que sea, no te dicen, oiga, ya terminé mi horario de trabajo, estoy contratado por 30 horas, el sábado yo lo dedico a descansar. No, ahí están los profesores ofreciéndose. Yo lo comentaba en una oportunidad, de repente necesito para alguna actividad en especial voluntarios para algo y me sobran voluntarios. Entonces, en definitiva, los profesores sí estamos trabajando en esta época de pandemia y estamos trabajando más de lo que las horas que estamos contratados, en definitiva. ¿Ya? Siguiente. Todo el trabajo que nosotros realizamos, lógicamente, tiene resultados y estos resultados se ven reflejados en que logramos sistematizar rutinas. Hemos realizado apoyos focalizados. Como yo les decía, los equipos de aula llaman a los niños, llaman a los apoderados, en algunas ocasiones también han hecho visitas domiciliarias. Estos equipos de aula se han articulado de manera bastante sólida entre ellos y con los otros equipos. La codocencia se ha visto reflejada a través de las articulaciones, pero de manera así full. La transversalidad del sello institucional, de repente hacemos videos, alguien propone, hagamos un video para saludar a los chiquillos, todos nos ofrecemos, hacemos los videos entre todos, con canciones, haciendo mímica, disfrazados, todos, participamos todos. Algunos profesores de música de repente nos dan una cápsula con algún video, con alguna melodía de relajación, como un regalo, así en el grupo de WhatsApp, y que todos lo recibimos con mucho aprecio y con mucha gratitud. La verdad, el seguimiento, el monitoreo y la retroalimentación se hacen de manera sistemática, frecuente, y no solamente queda ahí, sino que se va viendo reflejado en medios de verificación.
se tienen todos los medios de verificación a través de planillas, se elaboraron fichas de seguimientos, fichas de derivación, planillas Excel, actas de reuniones. Hacemos reuniones por equipos focalizadas, hacemos reuniones de consejos de profesores, pero que no solo se entrega información, sino que reflexionamos. Se da la palabra para que todos puedan manifestar lo que están sintiendo. Se les pregunta cómo están, cómo se sienten, qué sienten, cuáles son sus miedos. El trabajo colaborativo se ha visto fuertemente fortalecido. Yo lo puse en un FODA que tuve que hacer a comienzo de año, cuando llevábamos recién un par de meses con esta crisis. Y en definitiva es una de las mayores fortalezas que tenemos en el colegio en este momento, el trabajo colaborativo, la empatía, para qué decirlo, la solidaridad. Nosotros hemos hecho campañas solidarias para ayudar a las familias que lo necesitan. Tenemos muchas familias con crisis de carácter económico. Se ha seguido haciendo también el seguimiento de los estudiantes que estaban con algún problema, ya sean judicializados, con algún tratamiento médico, con algunos problemas de aprendizaje. Eso se ha seguido haciendo de manera remota. No se ha dejado eso de lado. Se han hecho lo de las entregas de las canastas CUNAEP, se han establecido vínculos afectivos con la comunidad. Cuando nosotros vemos a los apoderados en vivo y en directo, cuando se entregan las canastas CUNAEP, y ahí ellos nos manifiestan: tía, extrañamos tanto la escuela, tía, extrañamos las clases, pero agradecemos todo lo que ustedes están haciendo con nuestros niños. Agradecemos no solo lo pedagógico, sino que también la preocupación por el lado afectivo. Estamos nosotros, por lo tanto, haciendo una labor social y una ayuda solidaria completa, absolutamente completa. Nos hacemos cargo de nuestros estudiantes, nos hacíamos cargo cuando estaban de manera presencial y nos estamos haciendo cargo ahora que estamos de manera remota, y no al 100%, al 1000%. Nos estamos haciendo cargo de nuestros estudiantes. Estamos ahora elaborando o poniendo en marcha un instrumento de evaluación en el tema pedagógico y en el tema aptitudinal también, para saber cómo los chiquillos también se han sentido en estos tiempos, como tratando de cerrar un ciclo. Creo que firmemente, después de las crisis, de todos los problemas que surgen a lo largo de nuestras vidas, históricos o no, ya sean crisis a nivel personal, crisis a nivel familiar, a nivel profesional, en este caso a nivel mundial, logramos aprendizaje y podemos también sacar muchas cosas a nuestro favor, ver el vaso medio lleno. Y de las cosas que yo saco firmemente a favor de todo este proceso, que no ha sido fácil, como dije, no tenemos la receta perfecta, pero sí estamos trabajando en lograrlo, es que hemos logrado tener un afianzamiento de nuestra comunidad escolar. Estamos logrando hacer comunidad, hacer un trabajo de comunidad, hacer un trabajo colaborativo, a confiar en el otro. Cuando delegamos funciones o delegamos tareas, porque confiamos en el otro, confiamos en que lo va a hacer bien. En definitiva, eso yo creo que es la clave. La confianza, el trabajo colaborativo, la empatía, la vocación por sobre todas las cosas, y el 100% de profesionalismo que tenemos los profesores y los trabajadores en el área de la educación. Eso quería yo mencionar por mi parte. Les doy las gracias por escucharme, doy las gracias por la invitación. Macarena, muchas gracias por la presentación.
Muchas gracias, Cristina. Muy completa la presentación y, bueno, es indudable la importancia de la generación de vínculos afectivos positivos para fortalecer un sentido de pertenencia, ¿no? Que es uno de los elementos más significativos dentro de la exposición de Cristina. Y, por supuesto, eso a su vez fortalece el trabajo colaborativo entre los miembros de su comunidad educativa y la generación de confianzas, ¿cierto?, entre los integrantes de diversos equipos de trabajo que ya están ciertamente consolidados para poder dar de esta manera una continuidad al proceso pedagógico en la escuela. Así que muchas gracias, Cristina, muy completo tu exposición. Ahora es el turno de Andrea Bravo, que nos va a mencionar las características que se han implementado en esta época de pandemia en su unidad escolar. Andrea. Muchas gracias, Macarena. A ver, si me colocas por favor ahí el apoyo para poder comenzar mi exposición. Bueno, lo primero, señalar que cuando esto partió, ¿no?, en los primeros días de marzo, a nosotros como equipo nos costó aterrizar la complejidad de la crisis que se venía. Entonces, la primera indicación fue claramente el cumplimiento de una primera guía con carácter formativo, transversal a todos los niveles, y una reunión de consejo de profesores general para poder difundir la información que se nos estaba dando desde nuestro sostenedor. Sin embargo, ya después que esto empezó a transcurrir un poco más, los días, ¿no es verdad?, y tomamos ya el peso, la conciencia de que lo que estábamos enfrentando era una crisis mucho más compleja que 1 o 2 semanas de suspensión de clases, nos tocó realizar un proceso reflexivo con el equipo de gestión, somos 10 personas quienes lo componemos, y nos posicionamos desde el dónde estamos y hacia dónde queremos llegar. Usualmente las metas o los objetivos de trabajo anuales, en términos de convivencia escolar, en términos de el alcance que iba a tener el currículum, que es algo que lo hacemos, digamos, año tras año, este año en particular y por la contingencia que estábamos atravesando, claramente no iba a ser posible. Entonces, desde esa mirada fue realizar este pequeño mapa que nos permitiera establecer, estamos en este momento, en esta situación, con esta contingencia, y hacia dónde queremos llegar. ¿Vamos a llegar definitivamente al mismo punto de meta que años anteriores? Claramente no. ¿Hacia dónde entonces queremos apuntar nuestra estrategia? ¿Cuál va a ser nuestro propósito este año? En manera paralela, vino la información desde el Ministerio respecto de la priorización curricular y nos enfocamos en eso como primer foco de trabajo con una palabra que para nosotros es clave hasta el día de hoy y que es la flexibilidad. Permitimos, de hecho, que cada equipo de trabajo, lenguaje, historia, etcétera, presentara su propia propuesta y la trabajara de manera tal de que los aprendizajes esperados o los objetivos de aprendizaje fueran realmente aquellos que, a juicio de cada departamento, les hiciera un real sentido. Aquellos aprendizajes o aquellos objetivos que realmente fueran considerados como imprescindibles, sin los cuales el estudiante no podía ser promovido o no podía ser egresado. Y eso yo creo que fue uno de los factores elementales que puso a los equipos a trabajar en forma muy cohesionada y como dije, a darle un sentido al trabajo desde el punto de vista pedagógico. Ahora, sin desmerecer ninguna de las asignaturas, y dado que nuestro establecimiento es técnico profesional, y como les mencionaba en la presentación, tenemos la vara muy alta por la trayectoria, la categorización de alta exigencia académica, nos enfocamos derechamente en lo que son los módulos de la formación técnico profesional de ambas especialidades, y fue el primer punto de lo que actualmente ya estamos logrando desarrollar con las otras asignaturas. Me refiero, por ejemplo, a los espacios virtuales de trabajo con los estudiantes, al generar espacios de conversatorios, debates, articulación, que normalmente lo hacemos con la educación superior y con el mundo productivo para ir enlazando y darle sentido a las especialidades.
Eso fue lo primero en lo cual nos dedicamos. Por añadidura vino todo lo demás, porque los otros colegas que son del plan de formación general se motivaron con esto, y esto es muy complejo en verdad, porque ustedes sabrán, y mis colegas podrán compartir el juicio, que en esto no hay recetas mágicas, no tenemos ninguna receta que nos permita decirle a todo el resto, miren, este es el proceso o esta es la metodología apropiada para motivar a sus equipos docentes. Cuesta motivar en tiempos normales, imaginémonos lo complejo que ha sido motivarnos nosotros mismos inclusive en estos tiempos de pandemia. Entonces, de verdad que esto resultó bien exitoso en el sentido que fueron los propios equipos docentes los que quisieron articular estrategias, proponer alternativas y a raíz de todas estas iniciativas, como decimos nosotros, siempre es mejor pedir perdón que permiso, por lo tanto había licencia amplia para que todos los equipos intentaran estrategias. Algunos equipos fueron mucho más osados que otros, implementando canales a través de YouTube, por ejemplo. Otros eran un poco más mesurados y les costaba enfrentar una cámara, por lo tanto estaban muy llanos a la indicación de lo que era la guía estrictamente desde el papel. Entonces, tuvimos todo un proceso de ir dando pasos pequeños hasta la fecha para ir motivando a los equipos a que se atrevieran, a que perdieran un poco el pánico escénico, que se atrevieran a generar nuevos caminos. Como meta única, como meta idealista, se nos ocurrió implementar el aula virtual, porque cuando la pandemia partió con los primeros días de marzo con la suspensión de clases, no teníamos nosotros ninguna herramienta tecnológica. Estábamos realmente muy complicados y en este sentido también creo que es fundamental el apoyo de cada uno de los estamentos, puntualmente en el caso nuestro del Centro General de Padres, que frente a nuestra petición desesperada la acogió y en cuestión de 2 semanas, un tiempo récord, logramos subir nuestra página web institucional y en paralelo el link que te lleva a las distintas aulas virtuales. Fue un proceso realmente maratónico que nos significó capacitar a todo el equipo docente y entre nosotros ir haciendo también un acompañamiento, porque en todo orden de cosas hay colegas que les cuesta mucho más la tecnología, que tienen ciertas aprehensiones, ciertos temores, son más tímidos. Entonces, con esta generación, digo yo, de profesores más jóvenes, más innovadores, tuvimos un apoyo que fue realmente fundamental para poder motivar a aquellos colegas que estaban un poco más complicados y realizamos un proceso bien significativo porque implicó comunicación interdepartamental y nosotros en ese sentido dimos toda la flexibilidad del mundo en términos de horario, que fuera una estructura sumamente flexible para que no se sintiera que fuera impuesta. Muy por el contrario, todas las iniciativas, o la inmensa mayoría, fueron recogidas, adaptadas a nuestro contexto y las logramos de alguna u otra manera incorporar. De verdad que es un proceso complejo, yo insisto, aquí no hay recetas. Yo creo que lo fundamental que a nosotros nos movió, hablando en términos de lo que es el currículum, fue la palabra clave de la flexibilidad y desde nuestra mirada, a propósito que coloqué también ahí la evaluación formativa, qué difícil, porque nosotros estamos de alguna u otra manera acostumbradísimos a trabajar con un enfoque de trabajo sumativo. Entonces, tuvimos también acaloradísimos debates con el equipo docente respecto de cómo íbamos a desarrollar este primer semestre. Ideas como que, por ejemplo, los estudiantes no trabajan si no es a través de puntos base, si no es a través de notas. Otros que apuntaban a intencionar un trabajo formativo, considerando, por supuesto, toda la contingencia y la alta vulnerabilidad que tienen nuestros estudiantes. Nosotros estamos por sobre el 85% en este momento. Entonces, de verdad que lograr recoger esas miradas muy diversas y lograr establecer un camino único en el que todos se pudieran sentir de alguna u otra manera identificados, no fue de la noche a la mañana. Yo creo que nosotros logramos más o menos la quincena de mayo, fines de mayo, realmente a esa fecha aproximadamente, un proceso en el que todos nos sentíamos a gusto,
satisfechos con el trabajo que estábamos haciendo porque el proceso anterior había sido muy confuso, muy de tropezones, de palos de ciego, de ir aprendiendo de todo lo que había significado este proceso. Si me cambias, por favor, Macarena, la siguiente diapositiva, porque tengo ahí, les traje una pequeña muestra de lo que es el trabajo que estamos realizando nosotros en el aula virtual, es un pequeño pantallazo. La verdad es que es una plataforma bastante amigable, no tiene mayor complejidad, ha tenido una aceptación bastante rápida de parte del equipo docente, de parte de los estudiantes también, porque para ellos en un inicio lo más fácil y lo más asequible era Instagram. Esa para ellos es la plataforma favorita, y si fuese por nuestros estudiantes, ojalá canalizáramos todo a través de Instagram, que lo hacemos. De hecho, tenemos grupos también que son complementos a nuestra aula virtual, y a través de Instagram tenemos, por ejemplo, el trabajo eh, de desarrollo psicosocial, el apoyo en redes de la parte trabajo social, psicología, convivencia escolar, pero siempre son consideradas redes de apoyo. En ningún caso es el núcleo. El núcleo para nosotros sigue siendo a través del aula virtual. Nosotros podemos hacer desde el equipo directivo una supervisión, quizá no diaria, pero tratamos de intencionar que sea diaria, respecto de cuántos estudiantes han subido alguna información, el grado de seguimiento, la retroalimentación que se hace a través del aula, cuántas personas están en línea a través de una clase, en fin. Entonces tenemos un excelente instrumento, una excelente herramienta de trabajo que nos ha permitido sistematizar desde el punto de vista académico todo el trabajo que nosotros hemos intencionado. Maquita, si me cambias por favor a la siguiente diapositiva. El siguiente punto tiene que ver más que nada, yo creo, con la mirada a propósito de lo que tú señalabas en un inicio, de las bases del liderazgo contingencial, que a mi juicio tienen que ver con no perder nunca el foco que uno está gestionando personas. Y en tiempos normales gestionar personas es un proceso delicado, sensible, donde se requieren muchas herramientas como la empatía, la asertividad, el trato correcto, el trato respetuoso, la cordialidad, en fin, podríamos enumerar una serie de cualidades y de características que son necesarias para tratar correctamente con las personas. Entonces, como equipo nosotros de gestión de cada una de las áreas clave, hemos hecho este proceso unas 3 o 4 veces en reuniones de reflexión pedagógica a propósito de lo mismo, de lo relevante que es, primero, tener la claridad de dónde estamos, para dónde vamos, pero en paralelo también tener la claridad que la clave del éxito desde el punto de vista relacional tiene que ver con, uno, la transparencia en las comunicaciones, con la solidaridad que uno puede instalar desde uno hacia el resto de los pares y de los pares con otros pares, como decía, en esta comunicación interdepartamental. Y en esa misma línea también acordarnos que detrás de cada profesional hay una familia que de pronto le ha tocado esta pandemia mucho más dura su experiencia de vida en relación a otro profesional. Y desde ese punto de vista es importantísimo el proceso de contención que nosotros hemos desarrollado tanto con los profesores como con los asistentes de la educación, y hemos hecho catarsis, nos hemos preguntado montones de cosas, hemos hecho sensibilizaciones, hemos llorado experiencias juntos, y creo que ese proceso es el que permite el acercamiento de las personas y finalmente sintonizar con el compromiso. Yo quiero también sintonizar ahí con algo que dijo mi colega anteriormente, que tiene que ver con el compromiso y la vocación. Creo que esta crisis nos puso a prueba a todos, nadie tenía claridad de cuánto tiempo podía durar, pero finalmente creo que si hay algo que hemos logrado sacar en limpio es la valorización de nuestra gestión en cualquiera de los roles en los que nosotros nos desempeñamos, la valoración del punto de vista también persona,
que detrás de cada profesional hay una persona y desde esa valoración yo puedo construir y puedo generar resultados que nos pueden llevar a muchos lugares de éxito y que, por supuesto, como dije en un inicio, no hay receta. Eso es lo que yo podría, Macarena, señalarte. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias por la intervención y claro, sin lugar a dudas, uno de los conceptos fundamentales en este periodo es que no podemos dar nada por sabido ni tampoco nada concreto, por lo tanto, de mucha importancia se nos hace hoy en día el concepto de flexibilidad, tal cual como lo plantea Andrea, respecto del manejo del trabajo curricular, ¿cierto? Y para generar desde allí, desde esa flexibilidad, equipos autónomos de trabajo que puedan efectivamente darle cabida a esta continuidad pedagógica desde lo curricular. Y la instancia, ¿cierto?, de generar espacios virtuales de aprendizaje que sean significativos para los estudiantes, sobre todo en un contexto técnico-profesional. Y desde ahí también la importancia de generar una plataforma que efectivamente dé respuesta, ¿cierto?, que no sea de difícil manejo y que dé respuesta a esas necesidades específicas. Bueno, y eso acompañado, ¿cierto?, de generar instancias comunicativas efectivas también y de contención entre los colegas. Así que muchas gracias, Andrea, muchas gracias por tu aporte y le damos la palabra a Felipe, nuestro jefe de UTP, que nos está acompañando hoy en día para que nos hable acerca de su propuesta pedagógica en esta época de pandemia. Felipe, por favor. Gracias, Macarena. Bien, lo primero es que voy a dar un toque un poco más técnico a esta presentación, lo aviso porque también soy el único jefe de UTP en este momento, así que se va a centrar un poquito más y también ese fue el motivo de la invitación, el mostrar un poco lo que hemos hecho, que como han dicho las dos colegas anteriormente, son cosas para las cuales no ha habido receta. No aprendimos de esto ni en nuestros estudios de pregrado, ni posgrado, ni nada, ¿cierto? No estábamos adaptados a esto. Esto nos vino a desordenar varias cosas. Ya de modo anecdótico, este año, por ejemplo, a mí me tocó hacer los famosos horarios, ¿cierto? Que son bastante simpáticos de hacer para todos los que... Y era mi primera vez haciéndolo. Había hecho hice una planilla de Excel muy interesante y la trabajamos después con cada profe, lo invitábamos, revisamos, calculamos el 65-35. Y bueno, vino esto y no fue muy útil que digamos, pues así que se nos desarmó también todo el horario. Así que bueno, pero yo creo que a propósito de lo mismo, una de las claves que mencionaba recién Andrea tiene que ver con la transparencia, en cómo comunicamos algunas las situaciones. La transparencia en el sentido, por ejemplo, nosotros cuando comenzamos con esto, transparentamos que precisamente nos estábamos embarcando en una metodología, en una forma de hacer las cosas de las cuales no sabíamos bien a dónde íbamos a llegar. ¿Ya? Tuvimos que reconocer también abiertamente que íbamos a improvisar algunas cosas, que íbamos a ir probando y que en el camino íbamos a ir mejorando. Y eso creemos que es algo que es transversal también, porque si bien lo interesante también de este conversatorio es que no estamos desde la academia, no venimos, no somos expertos, ¿cierto?, a dar soluciones completas, sino que más bien venimos a compartir nuestras experiencias desde cada una de las realidades educativas que tenemos. Bueno, el trabajo pedagógico que nosotros hemos realizado, ahora lo podemos visualizar en dos etapas. Ya recién ahora podemos darnos cuenta de esto con más calma. La primera etapa la llamamos, para efectos de esta presentación y también para efectos de comunicarla a la comunidad, dar continuidad al proceso educativo, ¿ya? Principalmente por lo que las primeras orientaciones ministeriales nos dijeron. El show debe continuar. ¿Cómo? Ahí estaba el problema. Entonces, lo primero que hicimos, y probablemente muchos hicieron también en muchas comunidades, fue habilitar un espacio y subir guías. Eso fue lo que primero hicimos. Mientras tanto, íbamos pensando qué hacemos, cómo organizamos, vamos a tener clases normales, no lo vamos a hacer. Los profesores no están preparados para esto. El colegio, a la vez también nos llegaban muchas preguntas, no teníamos certeza de todo el proceso. Entonces, esa fue la primera etapa, dar continuidad al proceso educativo. Luego, cuando vino el receso pedagógico, fue una semana en la que nos sirvió un poquito, o sea, al principio no estábamos de acuerdo con esto, pero sin embargo nos sirvió para poder pensar un poco más las cosas, ¿ya? Tener calma. Aplicamos una encuesta en nuestro equipo de convivencia escolar,
aplicó una encuesta a la comunidad, la cual fue muy representativa, muy clave también a la hora de tomar decisiones y que nos permitió también, junto a otros insumos, elaborar un plan de trabajo. Por favor, Macarena, la siguiente. Bueno, esta etapa, que ya podemos llamarle claramente plan de trabajo pedagógico a distancia, que tuvo varios documentos de entrada. Ya nos basamos en varias cosas. Lo importante era que fuera una decisión no azarosa, sino que fuese una decisión basada en la comunicación entre los integrantes, en lo que la comunidad escolar también nos iba diciendo. ¿Ya? Bueno, primero, ¿cierto? Por supuesto que era muy relevante todas las orientaciones que tanto los ministerios de Salud como de Educación nos iban dando respecto de lo sanitario y lo educativo. Por supuesto que se venía la presión curricular también. Venía la angustia de pensar qué pasa con el currículum, qué pasa con todo lo que tenemos que cubrir, por supuesto. Entonces, nosotros nos anticipamos un poquito a la priorización curricular del ministerio y los profesores también comenzaron a poder hacer sus propias priorizaciones en base a algunos objetivos y contenidos que considerábamos imprescindibles de ver en este año. El decreto 67, que entró en vigencia este año, también era clave porque se nos comenzó a hablar de evaluación formativa y de que solamente íbamos a evaluar de esa manera. Por lo tanto, también lo vimos como una oportunidad y lo seguimos viendo también no como algo negativo, sino como una oportunidad también para cambios que van más allá de esta situación puntual. El decreto 67 nos habla un poquito de devolver un poco el sentido que tiene la educación hacia el aprendizaje, donde la evaluación formativa es clave. Ya nuestro reglamento de evaluación, por supuesto, protocolos y comunicados internos. Nosotros emanamos tres protocolos internos, que le llamamos protocolos de acción pedagógica. Un nombre de fantasía que inventamos en el momento y sonó muy bien, pero que en el fondo iban respondiendo a las necesidades del momento, en lo que llamamos la primera etapa. En cuanto, por ejemplo, a los tiempos en que se subía el material, en cuanto a la cantidad de material, en cuanto a pautas de autoevaluación que el programa de integración incluyó en los trabajos que se iban realizando, entre otros. Un insumo muy importante, y que el que mencionaba anteriormente, tiene que ver con las encuestas que se realizaron de prekinder a sexto básico y de séptimo a cuarto medio. Ya estas encuestas, que fueron lideradas por el Departamento de Convivencia y Orientación, fueron claves porque nos permitieron saber qué porcentaje de nuestra comunidad contaba con acceso a Internet y de qué manera. Vimos que era un porcentaje bastante alto. Y también nos reportaban acerca de las estrategias que estábamos llevando a cabo y nos sugirieron bastantes ideas, ¿cierto? Que después pasaron a ser el plan de trabajo. Y los reportes pedagógicos, que es lo último que aparece ahí, fueron también cómo los profesores nos fueron indicando el nivel de respuesta de los estudiantes y cómo también ellos iban viendo este proceso con sugerencias de mejora. Entonces, a partir de eso, de ese diagnóstico, ¿cierto? Como en todo plan, elaboramos un diseño, que es el que voy a pasar a explicar a continuación, y ya estamos, por supuesto, en la fase de ejecución de este plan. La siguiente, por favor. La verdad es que tomamos una alternativa un poco atrevida, si se quiere, que tiene que ver con, con la reducción de la carga académica. Nosotros lo que hicimos básicamente fue dividir la cantidad de asignaturas, ¿ya? Una de las situaciones que nos permitió conocer el diagnóstico fue que nuestras familias estaban muy afectadas, eh, estaban muy temerosos, ¿cierto?, de toda la situación. Había mucha ansiedad, tanto de nuestros profesores y trabajadores en general, como también de las familias con las que trabajamos. Entonces, por lo mismo, una de las ideas que más se solicitó fue que hubiese una reducción de la carga académica. Ya había mucho material, así que lo primero que hicimos fue regular el tema de la carga académica en cuanto a la cantidad de material que se subía, pero también respecto de la cantidad de asignaturas que tenían los chicos, ¿ya? Ahora, ¿por qué nos tomamos tomamos esa decisión? Básicamente por el currículum priorizado. Creo que eso fue o sea, eso fue más bien, una de las tranquilidades con las que contamos para poder tomar esta decisión. Por lo tanto, si un curso tiene 10 asignaturas, tomamos un mes, 4 semanas completas, tomamos la mitad, 5 asignaturas, y al mes siguiente tomamos las otras 5 asignaturas. Eso trabajado como sale a continuación con la priorización de objetivos y contenidos del currículum, que ya
está en vigencia por este año y por el próximo. La modalidad de trabajo es a partir de módulos. ¿Ya? Esos módulos cuentan con una planificación, que es una hojita, la guía metodológica, que es una o dos hojitas más, y todo el material correspondiente al mes. ¿Ya? El material, como aparece en el último punto, se carga en Google Drive, que tenemos habilitado en la página del colegio, una vez al mes. Se carga todo el material completo. Ahora, ¿cuál es una de las apuestas con esto también? Y por eso ahí hablamos de que hay ganancias. Tiene que ver un poquito con democratizar el lenguaje pedagógico, ¿ya? El hecho de que la planificación esté disponible para el hogar. Tradicionalmente, ¿cierto? La planificación, y lo digo, bueno, desde la experiencia, y creo que a muchos también nos ha pasado desde nuestros roles, la planificación no ha sido un instrumento realmente para el aprendizaje, sino que ha sido más bien un trámite más administrativo, en donde uno ve carpetas ordenadas y muy bonitas en la oficina de unidad técnica, pero que en realidad no están al servicio de la educación como esperamos que fuese, lo mismo que la evaluación para el aprendizaje. Entonces, una de las premisas que tiene este plan de trabajo tiene que ver con eso, con la democratización del lenguaje pedagógico. Por lo tanto, el hecho de que la planificación esté disponible para el apoderado en un lenguaje sencillo y para el estudiante, permite también que se pueda apropiar de ese instrumento y por lo tanto lo pueda gestionar. ¿Ya? Aquí hablamos básicamente de gestión del aprendizaje. Es un proceso un poquito lento, ¿ya? Son desde luego cambios metodológicos que no vienen de un día para otro y que probablemente también generan algo de resistencia, pero que finalmente nos va a traer y nos está trayendo ya algunos beneficios también en cuanto a a la capacidad de autonomía de nuestros estudiantes y también a los procesos metacognitivos que ellos pueden hacer al ir haciendo un seguimiento de su proceso de aprendizaje, ¿ya? Ese es un instrumento con el que contamos en los módulos, que es la planificación, que insistimos, es un instrumento bastante sencillo, ya tiene una descripción del módulo, cuenta con objetivos del módulo, los recursos y el tipo de evaluación que va a contar. Ya, y bueno, e internamente, ¿cierto? Tiene una parte que dice referencia curricular, entre paréntesis OA, y solamente el docente ahí indica OA5, OA7, de acuerdo al objetivo que se esté trabajando, pero eso ya es más para control interno. En esta misma premisa de democratizar el lenguaje pedagógico, el trabajo que se ha hecho con los estudiantes, principalmente de enseñanza media, y que poco a poco también estamos trabajándolo con los padres en las reuniones de apoderados, es poder que ellos se empoderen también de estos conceptos, ¿ya? Se empoderen de lo que es una retroalimentación, de lo que es la priorización curricular con los cursos de séptimo hacia arriba, por ejemplo. Hemos hablado de estos conceptos, ellos ya lo están adaptando a un lenguaje cotidiano, hablan de retroalimentación, no hablan de clase, ya voy a entrar en ese concepto. Pero en toda etapa de mejoramiento escolar, ¿cierto? Lo primero que se viene es instalar una práctica, luego pasamos al mejoramiento, el fortalecimiento y la sistematización finalmente, ¿ya? Nosotros creemos que ya estamos en una etapa de mejoramiento. En este proceso ha sido súper clave también el compromiso de cada uno de los que integran el colegio, ya en sus diversas aristas. Acá lo que estoy presentando es un diseño amplio, ¿cierto? Pero todo el detalle y toda la cadena de trabajos que conlleva van desde el profesor o profesora, desde la educadora diferencial, los profesionales de apoyo del programa de integración, el equipo de convivencia escolar, unidad técnico-pedagógica, dirección, etcétera. Ya hay un trabajo bien mancomunado para que el material que finalmente llegue al estudiante sea un material de calidad. Y en ese sentido, una de las premisas también, y que nos permitió hacer un cambio respecto de la etapa 1 a la etapa 2 fue el diversificar las estrategias de enseñanza, ¿ya? En un momento trabajábamos solamente con guías, los apoderados nos decían, y nosotros también lo diagnosticábamos así, ¿cierto? Una guía no es suficiente, necesitamos también quizás un video. Si el profesor no se va a grabar, porque también hemos sido súper respetuosos de las metodologías que ocupe cada docente, no hemos impuesto en ese sentido eh, el hacer clases online, por ejemplo. Muchos tienen retroalimentaciones de otras maneras. Eh, eso nos ha permitido poder llevar a cabo este proceso adelante. Ya como han dicho las colegas anteriormente, hay un gran compromiso docente. Si bien nosotros instalamos algunos lineamientos pedagógicos respecto a diversificar las estrategias, o sea,
dijimos explícitamente como un video, el texto escolar que es lo base, y otro relacionado con el lenguaje más visual. Tenemos profesores ahora que tienen sus canales de YouTube, tenemos profesores que tienen sus Instagram, que se graban a sí mismos en las clases, etcétera. O sea, han llegado mucho más allá de lo que realmente se pide. Los 3 conceptos que aparecen a nuestra derecha tienen que ver con los pilares que sustentan este plan y también, como se dijo en la última reunión de apoderados también, se espera que sea una lámina y 3 conceptos que se vean constantemente más allá de este año. ¿Ya? Retomando el sentido del decreto 67, es lo que nos orienta un poquito acerca de lo que realmente debe ser la escuela y no perderlo. ¿Ya? Una de las ganancias, de hecho, que creemos este año es que nuestros estudiantes están haciendo las cosas a pesar de que no hay notas. ¿Ya? Y eso creemos que sí o sí es una ganancia. La siguiente, por favor. Bueno, hay algo, aquí tenemos un breve balance de lo que ha significado este proceso. Sin embargo, queremos quedarnos con lo positivo. El mensaje, ¿cierto? Si bien siempre hablamos y entre colegas pasa mucho que a veces uno habla con otras comunidades, oye, ¿cómo estáis? ¿Cómo van? Aquí sobreviviendo, ¿no? Que sí, es verdad, ¿cierto? Es verdad, pero también creemos que el lenguaje que debemos comenzar a transmitir también desde nosotros como líderes escolares debe ser positivo y valorando algunas instancias que se han logrado este año, a pesar de, ya, con ese conector ahí, a pesar de. Por ejemplo, algo que sin duda ha afectado, creemos, transversalmente a las comunidades tiene que ver con la capacitación en herramientas TIC. Ya eso ha sido algo que también nos ha complejizado. No hemos contado con los recursos tampoco, lo hubiésemos querido poder hacer traer un externo que nos pueda hacer esa capacitación. Nosotros en enseñanza media comenzamos a trabajar en Microsoft Teams desde comienzos de año. ¿Se puede dar publicidad en este programa, no? Que dije Microsoft Teams, no. Bueno, comenzamos con esa plataforma, ya que se liberó también en un momento para uso gratuito y la verdad es que ha tenido bastante buena respuesta y buena evaluación de parte también de los colegas y de los estudiantes y las familias. Pero eso fue algo que en un momento entre nosotros mismos comenzamos a aprender esto, no tuvimos a nadie que nos enseñara. Ahí también apelamos mucho a la cooperación que ha habido, al trabajo colaborativo entre la codocencia. Nosotros contamos con la educadora diferencial, las educadoras diferenciales participan de las clases, de las retroalimentaciones, coordinan también, ¿cierto? UTP también coordina con algunos docentes cuando es necesario, entonces eso ha sido importante también para ir apoyando. Algo que también hemos tenido alguna dificultad, en algunos niveles hemos tenido problemas de conexión, de respuesta, los menos, ¿ya? En general ha sido lo menos, hay una gran respuesta en realidad tanto de entrega de trabajos como de retroalimentación. Y hay asignaturas que evidentemente se han visto mayormente afectadas, entre ellas, por ejemplo, educación física. Sin embargo, también se valora mucho cómo el docente busca la manera de reinventarse y también de realzar la asignatura. Y dentro de los logros con los que nos quedamos este año, o sea, con los que nos estamos quedando, nos queda todavía, tiene que ver con, primero, la instalación de un sistema de trabajo a distancia. ¿Ya? Quizás no de la manera más óptima, quizás no vamos a reemplazar lo que significa la educación cara a cara, pero sí se ha logrado instalar un trabajo a distancia y ha sido súper importante también tanto la encuesta que hicimos a comienzo de año como una que hicimos recientemente en donde un poco más del 80% aprueba también la manera en cómo lo estamos haciendo. ¿Ya? Estamos abiertos también a recibir, y eso es clave, la comunicación. La comunicación ha sido clave en este proceso también, la comunicación con los estudiantes, cuando un apoderado nos manda un correo o nos dice, esto no se está haciendo bien, juntémonos. ¿Qué no se está haciendo bien? ¿Por qué? Tiene toda la razón. Veamos cómo lo podemos hacer. O también tener la sinceridad de decir, no estamos en condiciones de implementar eso. Entonces, volviendo un poco a los conceptos clave con los que hemos trabajado en la comunicación, con los distintos actores, el poder democratizar el lenguaje pedagógico, el compromiso de los distintos integrantes de nuestra comunidad, la transparencia para la información, el trabajo colaborativo. Otro aspecto relevante tiene que ver con la innovación educativa. Precisamente hoy, hace poquito rato atrás, hablábamos en el Consejo de Profesores y Profesoras de
algunas metodologías que implícitamente o de manera oculta han ido avanzando en este tiempo. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, cuando comúnmente uno habla de DUA en algún colegio, nos genera toda la sensación de, chuta, no, otra vez el DUA. ¿Ya? Esas cosas a veces pasan y genera un temor o no vamos a lograr esto, estamos muy lejos, no sabemos cómo se hace el DUA. Sin embargo, la manera en cómo ha sido diseñado esto y cómo se ha ido ejecutando responde también a una diversificación de las estrategias de enseñanza. Si bien en un momento eso fue intencionado y fue un lineamiento pedagógico, indicándose, ¿cierto?, una guía, un video, los profesores han ido muchísimo más allá y eso es inmensamente valorable y habla de su compromiso también. Entonces, hoy día les comentábamos a los colegas precisamente con la coordinadora del programa de integración de que estamos trabajando en DUA. ¿Ya? Ahora lo podemos decir con todas sus letras. Otro aspecto de la innovación educativa que nos parece muy relevante destacar es que la forma en cómo se ha implementado este plan responde un poquito a las características de lo que es una clase invertida. Desde luego que tampoco vamos a decir que nuestro colegio ya tiene instalado un sistema de clase invertida, porque son palabras mayores y que implican también ciertas conductas de entrada de nuestros estudiantes, de nuestras familias y de también nosotros como docentes de entender la escuela. Sin embargo, creemos que la manera en cómo está estructurado esto responde a esa necesidad. El estudiante tiene a su disposición para todo el mes todo el material en las asignaturas correspondientes a ese módulo. Por lo tanto, implica que organice sus tiempos, implica que pueda hacer una revisión de ese material, que trabaje las habilidades de nivel inferior, conocer, reconocer, identificar, familiarizarse, ¿cierto? Para que luego los espacios en donde se va a reunir con su docente sean espacios de retroalimentación, donde pueda profundizar, donde pueda ejercitar lo que ya han visto en casa. Un detalle que se me fue a mencionar es que la guía metodológica, que es el instrumento que complementa la planificación, es un documento muy simple que básicamente indica cada semana, de las 4 semanas, indica qué es lo que se va a realizar. Entonces indica, por ejemplo, ¿cierto? La semana 1 se van a trabajar las páginas tanto del libro, ver este video, ¿cierto? Y luego la retroalimentación por correo electrónico o por Teams o en la retroalimentación por videollamada, en donde ahí también se trabajan los conceptos. Em, otro aspecto otro aspecto a considerar también tiene que ver con el apoyo de la comunidad escolar. Aquí hay un gran respaldo de los apoderados, de los estudiantes también. Eh, la otra premisa que hemos utilizado bastante es preferimos 1000 veces que nos hablen por WhatsApp, por Instagram, por el medio que sea, pero que nos digan, profe, está pasando esto, profe, esto no, no está funcionando, no estamos de acuerdo con esto. Nos hemos sentado con directivas de alumnos, nos hemos sentado con cursos completos, con directivas de apoderados que nos han presentado algunas situaciones, y eso creemos que ha sido clave, y eso también ha generado apoyo también. Y finalmente, el logro con el que también nos estamos quedando este año tiene que ver con un sistema basado en el aprendizaje y no en la nota. Ya hace poquito, ya como consejo de profesores, ya tomamos la decisión, nos adelantamos un poco también a que no vamos a colocar notas, pero sí estamos generando respaldos de aprendizaje y ojalá poder entregar a final de año un informe de aprendizaje y no un informe de notas. Esto es un logro, claramente, y ahí también viene la transparencia de la que hablábamos anteriormente al hablar con los papás o con los estudiantes, de decirles históricamente, o entre nosotros también como docentes, históricamente estamos acostumbrados a hacer trabajos con nota para que los chicos trabajen. Estudiante también, profe, ¿tiene nota? No, no, entonces no lo voy a hacer. Y también el apoderado, la tradición de ir a la reunión a buscar notas. Entonces, esa es una cultura que cuesta y que va a costar, evidentemente, erradicar, ¿cierto? Hacia el nuevo sentido de la educación, pero creemos que vamos en un buen camino y creemos también que estas son algunas de las ganancias que podemos tener este año. Estamos aprendiendo, esto es nuevo, probablemente nos quede todo este año y quién sabe si parte del próximo. Así que la clave aquí es ser flexible, creemos que la clave también es ser empático, es escucharnos como docentes, porque también hay un cansancio, hay un desgaste emocional. Y ahí también es clave lo que pueden hacer los equipos de convivencia escolar de los colegios. ¿Ya? Para finalizar la presentación,
que se centraba, claro, más en lo técnico pedagógico, pero ha sido clave también la contención emocional y el trabajo que ha hecho el equipo de convivencia. De hecho, hace poquito se hizo la Semana de la Convivencia Escolar, que teníamos también muchos temores de cómo pudiera llevarse a cabo, pero salió muy bonita y un programa que tiene convivencia todos los días jueves, que lo pueden sintonizar a través del Facebook Live, y también se hicieron distintos concursos, participaron profesores, apoderados, estudiantes, así que sirvió también para reforzar el concepto de comunidad escolar, que es lo que más se necesita, creemos, para poder llevar a cabo etapas de mejoramiento escolar. Gracias. Muchas gracias, Felipe. Muy completa tu presentación, te lo agradezco. Bueno, rescatamos varias cosas de tu presentación. Les recuerdo a los invitados que pueden ir generando sus preguntas, ¿cierto?, a través del chat para irlas respondiendo. Concluyendo entonces la presentación de Felipe, vamos a sacar ciertos conceptos claves, como muy bien decía él, ¿no?, en términos de la generación de espacios virtuales que son altamente significativos también para los estudiantes, como es el caso de este espacio modular, en los cuales también se ha reforzado mucho la autonomía de los aprendizajes de los estudiantes y a la luz de elementos como la comunicación y la democratización del lenguaje pedagógico como un factor clave en la participación también de los padres dentro de este proceso de aprendizaje de los estudiantes. Y un factor fundamental también es cómo le damos respuesta, ¿cierto?, a la evaluación formativa y a la retroalimentación de los aprendizajes de todos los estudiantes. Así que muchas gracias, Felipe, y vamos a dejar entonces ahora, le vamos a dar la palabra a Lili para que genere las preguntas a nuestros invitados que se han establecido a través del chat. Lili, por favor. Buenas tardes, muchas gracias, Macarena. Bueno, primero que todo, felicitar a nuestros tres representantes, puesto que se ha cumplido absolutamente el objetivo en el sentido de que nos han mostrado lo que está ocurriendo desde la escuela, ¿cierto? Hoy día nosotros no necesitábamos expertos que nos vengan a exponer respecto de lo que significa el liderazgo contingencial, sino es que lo que necesitábamos es que personas que hoy están tratando de sacar adelante la tarea, finalizar un año escolar, lograr los propósitos que se habían planteado al inicio del año, que puedan salir adelante, puesto que esta es una de las tantas crisis que hemos enfrentado este último tiempo y por supuesto está muy claro que no será la última. Yo quiero destacar, así como lo ha ido diciendo Macarena todo este rato, en que existen palabras claves para un liderazgo en estos tiempos. Mi experiencia como rectora del Instituto Nacional me permitió claramente empatizar absolutamente con lo que ustedes están haciendo hoy día. Es decir, si bien es cierto hay que tener una mirada técnica porque es muy importante el propósito y es muy importante la herramienta pedagógica que uno tiene que utilizar frente a situaciones complejas, no es menos cierto que existen palabras claves que ustedes deben y hechos claves que se deben destacar en situaciones de crisis, como por ejemplo valorar la empatía, el sentirse y el ponerse en el lugar del otro, el estar en los zapatos de aquellos que hoy día la están pasando quizás no tan bien, ¿ya? ¿Cuántas personas hoy día han perdido familiares en esta pandemia? Personas cercanas, ¿cuántos colegas hemos tenido que ver partir? ¿Y cuántas personas han sufrido esta enfermedad? Y por otra parte, ¿cuántos de nosotros hemos tenido que vivir un encierro que de verdad es muy complejo? Entonces, ponerse en el lugar del otro. Recién decían nuestros panelistas, tenemos mucho más trabajo que antes, son muchas más horas. Y claramente es así, sobre todo aquellas personas que somos dueñas de casa, que estamos acostumbradas a preparar los almuerzos, en fin, y entre medio las reuniones, los que son padres y madres de familia, claramente en momentos determinados tienen que compartir su trabajo. Entonces, que los equipos directivos y técnicos se pongan en el lugar del otro, tanto de sus pares, los docentes, como de los apoderados y de los mismos estudiantes, creo que es la clave para lograr el éxito en situaciones que estamos enfrentando diariamente. Yo solamente quiero ahora decir que me siento absolutamente
interpretada, ¿cierto?, con las exposiciones que se han realizado, puesto que lo que nosotros estamos viviendo hoy día es una situación que desgraciadamente no se termina en un par de meses. Este es un continuo, vamos a seguir viviendo una situación de crisis y es tremendamente importante que nuestros líderes, y cuando digo nuestros líderes, no solo me estoy hablando de los líderes directivos, sino que el líder de aula como el docente, los líderes de los apoderados en los centros de padres, líderes de estudiantes, puedan utilizar estos caminos de empatía, flexibilidad, compromiso, libertad. Me encantó algo que dijo Felipe, democratización del lenguaje pedagógico, que es cierto eso de que muchas veces las planificaciones son documentos que se realizan y casi hostigosamente al inicio del año escolar para después guardarlos, ¿cierto?, en una gaveta donde lo más probable es que no la volvamos a mirar, salvo que la estemos trabajando diariamente, pero donde no compartimos con nuestros pares o con nuestros profesores, o sea, pues con nuestros apoderados y nuestros estudiantes. Por lo tanto, llegar a ellos con esta información me parece excelente. Y bueno, lo que ha sido el gran pie de tope en el ámbito técnico, por supuesto, es el trabajo con la tecnología. Yo creo que hemos recibido algunas preguntas acá en el chat, pero creo que tenemos algunos minutos como para poder, si alguien quiere hacer la pregunta directamente, para no tener que leerla una sola persona, agradecería que lo hiciera a través del chat, que me diga pido la palabra y le podemos dar la palabra. Tendría 2 minutos para poder hacer lectura de su pregunta o algún comentario respecto de lo que estamos planteando, puesto que así como nuestros 3 representantes nos han dado experiencias exitosas, quizás han quedado muchas dudas por resolver y sería muy interesante conocer por parte de ustedes cuáles son aquellas inquietudes. Voy a esperar que el chat se pronuncie. Si no se pronuncia, voy a hacer la primera pregunta que nos llegó mientras esperamos quiénes son las personas que están realizando las preguntas. La primera pregunta que se nos hizo a través del chat dice, ¿cómo se organizó el trabajo colaborativo y la reflexión pedagógica para optimizar la labor de los equipos de trabajo al interior de la comunidad? Me gustaría conocer de Cristina, que si nos pudiera contestar esta pregunta. Bueno, nosotros formamos equipos de trabajo, como dije en la exposición, equipos de cursos, ¿ya? Esos equipos de cursos se organizaron de tal forma de poder atender todas las necesidades que el curso tiene y ellos se reúnen al menos 2 veces a la semana a hacer trabajo, articulación, trabajo pedagógico, a ponerse de acuerdo y para eso también se van generando actas, va quedando todo con medios de verificación porque todos sabemos los profesores, los directivos que después tenemos que tener todos los medios de verificación cuando llegue el momento de, no, además considerando que la escuela que yo trabajo es una escuela que está focalizada. En el tema de la reflexión pedagógica, también consideramos que trabajando en grupos más reducidos de personas, podríamos tener mayor participación de los profesores, porque generalmente cuando se hace un consejo general, son siempre los mismos profesores los que toman la palabra y los que se explayan en sus comentarios, y hay muchos otros que no se atreven. Entonces, organizamos grupos de trabajo más focalizados con las educadoras de párvulo, con el primer ciclo, con el segundo ciclo, con los profesores de asignatura, de tal forma de permitir la participación de una mayor cantidad de personas y escucharlos en realidad a todos o a la mayoría dentro de las posibilidades. Y así poder generar y poder recibir mayores sugerencias. Eso. Así lo organizamos nosotros. Muchas gracias, Cristina. Si alguno de los otros participantes quiere aportar, basta con que desconecte su micrófono. María Soledad Tapia también nos hizo una pregunta. No sé, María Soledad, si te interesa
hacerla presencial o doy lectura. Sí, no te preocupes, sí puedo hacerlo. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ya, perfecto. En este minuto yo estoy trabajando en el área de convivencia escolar y siento desde el área técnica, de alguna manera, y no creo ser la única que le está ocurriendo a esta situación, que en definitiva la articulación entre UTP con convivencia ha costado un poco la articulación. Entonces, la vinculación, la incorporación al interior de las clases, digamos, porque me huele que para el próximo año, porque ya lo veo difícil que podamos partir pero el próximo año, si nos reincorporamos en los colegios, considero que sería súper relevante partir con el área convivencial, con todo el aspecto socioemocional, no que esté por sobre de lo académico, sino que se vinculen para hacer un todo mejor, digamos. Y en ese sentido, quisiera de alguna manera que alguna experiencia al respecto satisfactoria para compartir. Gracias. Le vamos a pedir a Andrea, que además es experta, Andrea, en convivencia escolar, si nos puedes ayudar con esta respuesta, Andrea. ¿Cómo han logrado vincular y articular la convivencia escolar en los aspectos socioemocionales con UTP al interior de las clases? Gracias, me honra que me diga experta. Muchas gracias. La verdad es que sí, yo creo que la colega tiene razón porque no es un tema fácil. Todavía hay una lucha y una pugna desde el momento en que yo ingresé como directora. No sé si ocurrirá esto en el común de los establecimientos, pero quiero pensar que sí, que es un hecho común, que el enfoque que predomina todavía es el academicista. Entonces, todas las temáticas relacionadas con la gestión de la convivencia escolar tienden a pasar a último plano. En mi caso, en el INSUCO, fue así al menos. Entonces, cada vez que se intencionaba, estoy hablando desde el año pasado, en una época normal de clase presencial, se intencionaba una actividad vinculada con la convivencia escolar para gestionarla, siempre habían quejas respecto de que no tenemos tiempo, pero ¿será esto necesario? Pero es que en realidad se siente mucho el tema del agobio, aun cuando uno quiere hacer todo lo contrario. Este año en lo particular con esta pandemia, yo creo que al revés, en la experiencia nuestra al menos, fue complementario un proceso del otro. O sea, si bien es cierto, por un lado, la exigencia que nosotros nos colocamos para sacar adelante un proyecto educativo, para darle énfasis a lo curricular, para tratar de fortalecer las especialidades, etcétera, pero sin desatender en ningún caso la gestión de la convivencia escolar. Por supuesto que jamás vamos a lograr todo lo que el plan de trabajo de gestión anual incorporaba, porque habían un montón de actividades que se deben realizar desde lo presencial, pero rescatamos un montón de temas. Por ejemplo, diseñamos una estructura en 10 talleres de trabajo con reflexiones pedagógicas entre medio, y los temas que vamos a abordar y que ya abordamos en una primera tanda de trabajo fue, por ejemplo, la empatía, la asertividad, el manejo de crisis, los aspectos cognitivos de acuerdo a las distintas edades de desarrollo psicológico de nuestros estudiantes, los aspectos propios nuestros como adultos en el manejo de crisis. ¿A qué le llamamos crisis? ¿Cómo podemos hacer contención entre pares? La convivencia virtual o digital, que también se está dando en algunos casos a través de ciertas situaciones en Instagram con algunos estudiantes. Afortunadamente en el caso nuestro son cosas menores, no tenemos mucha casuística, o sea, perdón, muchos casos de violencia a través de ciberbullying o ese tipo de situaciones, pero sí la hemos tenido. Entonces, es un trabajo que desde mi mirada es complementario. Y la gestión de la convivencia no solamente con los estudiantes que están en su casa, sino que la gestión de la convivencia desde el mundo adulto, profesores, directivos, asistentes de la educación. Y no desde el eje reactivo, esperar que algo ocurra para reaccionar y decir, parece que tenemos que hacer contención, sino que al revés, desde que partió esto hemos desarrollado, como indiqué, un taller, lo hicimos primeramente con algunos docentes, luego lo implementamos con los asistentes de la educación y lo hicimos también nosotros como equipo directivo y ahora vamos con la tanda número 2 de docentes. Y la verdad es que es un proceso muy enriquecedor,
porque permite no solamente hacer catarsis, sino que se hace un proceso de co-construcción de distintos conceptos que muchas veces se tienen en la memoria, pero no se trabajan, no se llevan a la esfera de lo práctico. Entonces ahora lo que a los profesores en su inmensa mayoría les ha hecho sentido es, por ejemplo, se habla mucho de la empatía, pero finalmente ahora que me toca hacerme cargo de lo que significa empatizar, no lo estaban llevando a cabo. Un caso muy práctico, el estudiante X no rindió la guía, no se integró a la clase virtual, entonces el paradigma que persigue siempre ese estudiante es que es flojo, que no tiene iniciativa, que no tiene voluntad de hacer un trabajo pedagógico. Entonces ahí viene el proceso de que contrarresta esta mirada. Bueno, pero tú, ¿cómo aplicas la empatía con ese estudiante? ¿Sabes tú si realmente no se logró comunicar porque no tuvo acceso a Internet, no tiene conectividad? Entonces, de pronto hemos hecho un trabajo un poquito más en profundidad y nos hemos dado cuenta que el estudiante no se conectó porque había fallecido su abuela o porque el papá justo ese fin de semana se había quedado cesante. Entonces, el estado anímico del estudiante naturalmente no estaba como para ingresar a una clase virtual. Y ese proceso de hacer la empatía práctica, bajarla un poco de la academia y llevarla a lo terrenal, es lo que a nosotros nos ha sido sumamente, no sé si exitosa es la palabra, pero sí nos ha hecho un sentido distinto de cada palabra que ocupamos desde el eje convivencia escolar. Muchas gracias. Yo creo que absolutamente de acuerdo. No solo definir, sino que vivir, ¿cierto? Ser consecuente entre lo que digo, pienso y practico. Es como la clave de lo que hemos estado aprendiendo hoy día para lograr finalmente los propósitos que tenemos planteados. Macarena Mellado, en la misma línea, nos hace una consulta. Macarena, ¿la quieres hacer personalmente? Le vamos a pedir a Felipe si nos puede contestar. Hola, sí, no hay problema. Gracias. Bueno, lo que quería consultar, y quizás ahí el que más se sienta cómodo en responder, es que si bien hay varios procesos que se están viendo impulsados a atender con mayor emergencia por la situación que estamos viviendo, hay muchos desafíos que tenemos que atender, pero en la línea del aprendizaje socioemocional, ¿cómo visualizan fortalecerlo y trabajarlo desde el equipo directivo? Esa es la consulta que quisiera hacerle. Gracias. Felipe. Sí, bueno, hola Macarena. No sé si alguien iba a responder porque la dejó abierta. No sé si alguien prefiere responder o Vale. Andrea, Cristina, ¿no? Ya. ¿Cómo visualizan trabajar y fortalecer el aprendizaje socioemocional? Bueno, es que dice su rol como director, entonces me siento no O el apelado. equipo de gestión, no te preocupes. Sí. Mira, yo creo que, bueno, de alguna forma está articulada con la pregunta que se hacía anteriormente respecto de convivencia escolar y UTP. Aquí es clave que se haga un trabajo en equipo. Creemos que eso es la manera, ¿cierto?, en cómo, si cada uno trabaja desde su trinchera, por así decirlo, no funciona. Lo que alguna vez también pensamos con el centro de estudiantes o el centro de padres, ¿cierto?, que cada uno esté en su lado y especulamos cosas. Oye, el centro debe pensar esto, no, y ellos deben pensar esto. Entonces, aquí pasa más o menos lo mismo porque somos un equipo y porque hay una justa nivelación también entre las ideas. Nos pasa más a los UTP que pensamos mucho en el currículum, pensamos mucho en evaluación y estamos así pensando, pero aparece convivencia escolar y nos recuerda, ¿cierto? Tenemos que pensar cómo están nuestros estudiantes y cómo están nuestros profesores. Y ahí es como que uno dice, sí, es verdad, es verdad. Y de pronto cometemos ese error los que trabajamos en la parte de UTP, en que estamos, ¿cierto?, muy cegados de pronto en algunas metas. Y es clave, por lo tanto, el poder, el poder trabajar articuladamente. Ahora, para fortalecer el aprendizaje socioemocional, nosotros hace ya un tiempo se le comenzó a dar mayor realce a lo que son los consejos de curso, ¿ya? Como un espacio no tanto de formación en el área de la orientación que tiene un currículum propio, sino más bien como un espacio de contención y un espacio también de encuentro. Asimismo también
es importante cómo nos podemos apoyar de los equipos que conforman el colegio, equipos multidisciplinarios o duplas psicosociales. En el caso nuestro, por ejemplo, nosotros contamos con el equipo de convivencia. Existe una trabajadora social, existen psicólogas, existe fonoaudiólogo, existe una serie de profesionales que están al servicio de esas situaciones para trabajar, por ejemplo, la ansiedad en los chicos de cuarto medio, ya que se les viene bastante compleja la situación, o para atender las situaciones que cada una de las familias va viviendo. Entonces, el fortalecerlo, yo creo que estamos todavía en una etapa entre instalación y mejoramiento, ¿ya? Tenemos que ir viendo también luego en la factibilidad del retorno, el cómo vamos a distribuir el currículum de tal manera, del plan de estudio más bien, el plan de estudio de tal manera de que orientación tenga el espacio que debe tener en estos momentos. Básicamente eso. Yo puedo Muchas agregar, gracias, Felipe. Lili, ¿Sí? ¿puedo agregar algo? Por supuesto. Bueno, respondiendo a la pregunta de Macarena igual, yo cuando llegué al colegio el año 2018, una de las tareas más importantes que considero que se han ido realizando en el establecimiento educacional y que se han ido fortaleciendo el trabajo del área de convivencia escolar, porque creo que firmemente, y creo que también lo mencioné en la presentación, si nosotros logramos tener una sana convivencia escolar y podemos tener a nuestros integrantes de la comunidad bien emocionalmente, podemos lograr mucho más que si esto no ocurriera. Es por eso que yo creo firmemente que el trabajo que realiza en el caso mío Andrea, que es la encargada de convivencia escolar, que ha hecho una dupla con el PIE, con el trabajo con el PIE y con los docentes, los asistentes de la educación, el equipo directivo, se ha fortalecido el trabajo de seguimiento, de contención y también el utilizar el sello. Nuestro sello es el sello en la música y la transversalidad del sello para contener la parte emocional, yo creo que cobra real sentido en esta época y preparándonos para un retorno presencial, que no sé si va a ser este año, lo dudo, Sí. creo que va bastante más lejano. Yo siempre he mantenido la posición de primero sanar las heridas antes de partir con el tema pedagógico, porque en definitiva no quiere decir que voy a dejar de lado lo pedagógico, que lo vayamos a dejar de lado, no, complementarlo, porque Gracias, necesitamos tener claridad en ese lado. Gracias, Cristina. Gracias, Lili. Mire, Muchas gracias a los dos. Gracias, Macarena. Quiero dar paso a dos preguntas, que son las que nos van quedando. Si alguien más quiere hacer preguntas, les vamos a responder todo por correo. Y también tengo que dar algunos avisos, porque estamos como en la hora. Esta presentación se les va a enviar a todos los que participaron en un correo electrónico, ¿ya? Y al término vamos a dejar a nuestra psicóloga para que haga un resumen de la importancia y cuáles han sido las claves. Pero voy a dejar dos preguntas que cada uno de ustedes podrá decidir quién la contesta, pero necesito que sean breves porque estamos casi en el tiempo. Entonces, lo primero que le quiero pedir es a Patricia Valdivia, creo que es. Sí, Patricia Valdivia, puedes hacer tu experiencia, tu consulta. Sí, yo pregunto por el tema de la conectividad. Bueno, antes felicitarlos, agradecerles el que hayan compartido sus experiencias. Un poco estamos contra el tiempo, me aceleré, pero felicitaciones a todos y a todas. Preguntarles un poco el tema de la conectividad. ¿Cómo han diagnosticado esa situación? ¿Qué dificultades se han presentado? ¿Qué estrategias han desplegado? Porque por lo menos en mi realidad es una de las grandes piedras como de tope para desarrollar un trabajo remoto. ¿Quién de los invitados quiere contestar? Andrea. Bueno, gracias por la pregunta, Patricia. Difícil, no hay fórmula tampoco, pero primero, nosotros hicimos entrega, por ejemplo, de algunos computadores que los teníamos
digamos, no en desuso, pero ya estaban un poco como abandonados en nuestro laboratorio, haciendo toda la gestión, por supuesto, para hacer la rebaja del inventario correspondiente como propiedad municipal, y se los obsequiamos a los estudiantes que tenían mayor dificultad por problemas de falta de equipo. Pero hay otros tipos de problemas de falta de conectividad, por ejemplo, cuando tengo equipo, pero mi papá no tiene dinero para pagar la internet. Ahí de verdad que se nos complica y no hay forma para apoyar directamente de nosotros, pero sí hemos tenido respaldo y apoyo de nuestro centro de padres. El centro de padres atiende directamente a las familias que están con complicaciones económicas y los ha apoyado en todo lo que se ha podido hasta donde sus recursos se los permiten. Por ejemplo, entregando canastas de alimentos, aparte de las que se entregan por CONAEP, ha entregado también algunos aportes para transporte, para movilización, y también ha entregado algunos aportes en dinero para lo que la familia estime pertinente. Y dentro de eso está, por ejemplo, el pago de la cuenta de Internet. Y finalmente, como tercera estrategia, y creo que es la que es más macro, es mantener el establecimiento abierto y tener entrega de guía física para todos los estudiantes que definitivamente no tienen acceso de ninguna manera a la Internet. Y en ese sentido, pensamos que íbamos a tener pocos estudiantes. Cuando recién esto partió, teníamos del orden de 30, 35 estudiantes que retiraban guía, y desde mayo en adelante eso se nos duplicó. En este momento estamos haciendo entrega más o menos del orden de 100 estudiantes que van una vez a la semana a retirar toda su carpetita con su guía, y a fin de más o menos cada 15 días, 20 días van haciendo el retorno de las actividades hechas en papel, a la antigua. Eso nos ha permitido cubrir el 100% de estudiantes. Gracias. Gracias, Andrea. Y creo que otra posibilidad es que junto con las guías, quizás para aquellos que no tienen conectividad, pero sí cuentan con un computador, quizás grabar en un pendrive aquellos videos o clases que los profesores han realizado, es una buena alternativa. Hay colegios que están usando ese tema del pendrive para poder llevar la información directamente desde los docentes, además de las guías. Vamos a dejar entonces a Natalia Urquieta, que sería la última pregunta antes de hacer el resumen final de nuestra psicóloga. Natalia. Sí, hola, yo quería hacer una pregunta con respecto a cómo han estado trabajando, porque nuestros docentes están muy agobiados por estar en la casa, tienen que cuidar niños, todo lo que tiene que ver, como ya habían dicho, sobre el quehacer del hogar. Aparte de eso, tienen que hacer las clases virtuales, tienen reuniones de UTP, tienen coordinaciones PIE, tienen que hacer quizás reuniones de apoderados, retroalimentaciones. ¿Cómo lo han hecho para no agobiar al docente? Gracias, Natalia. ¿Quién va a contestar? ¿Puedo responder yo? Sí, claro. Ya, mira, la verdad es que no ha sido fácil poder lograr no agobiar a los docentes. Hemos tratado de buscar mecanismos, estrategias para aliviarles la carga, y por eso yo mencioné que en definitiva habíamos formado equipos de aula, de tal manera que el trabajo se reparta. Eso nos ha significado un gran aporte, una gran ayuda para que no vaya el peso solamente al profesor jefe. También hemos instado a de repente flexibilizar, esa palabra la hemos estado usando por todo este tiempo, flexibilizar los tiempos. De repente un día miércoles, cuando tenemos fijados los consejos de profesores, no hacemos los consejos propiamente tal y les damos espacio para que ellos realicen algunas otras labores. Les tenemos dicho que cuando tengan alguna dificultad, y así ha pasado, ya sea personal, familiar o de salud, pidan ayuda, y para eso tiene que haber confianza, y se busca el apoyo con otro docente que pueda prestar el apoyo, y con eso hemos logrado en cierta medida paliar en definitiva el estrés que estamos todos viviendo, porque Gracias, estamos todos en la misma situación. Gracias. Es decir, la palabra clave nuevamente, flexibilidad, ¿cierto? Es la palabra que tenemos que utilizar y ser empáticos. El ser docente directivo
no nos pone en un lugar distinto, tenemos muchísimo, muchísimo que hacer, pero es muy importante que si vamos a pedir que los otros utilicen la empatía, bueno, alguien dijo alguna vez, la mejor forma de enseñar es a través del ejemplo. Así que si nosotros como directivos damos el ejemplo y somos empáticos con nuestros pares, claramente vamos a tener mejores resultados. Me interesa, sí, sí. ¿Puedo complementar algo? ¿Sí? Estamos al borde del tiempo, Sí, pero dale, seré dale. muy Ha sido breve. muy bueno este tema. Sí, muy breve. Yo creo que también va en, bueno, los equipos de gestión tienen la capacidad de poder decidir de qué manera se llevan las reuniones, de poder organizar un poquito de eso. Creo que nosotros nos ha ayudado el que nos hemos puesto a pensar, ¿es necesario hacer esta reunión, este consejo, sí o no? ¿O es para cumplir administrativamente? Creemos que como consejo directivo, creemos que lo importante es poder ir quitando un poco la burocracia que existe, y en esa misma línea va también lo de las planificaciones, ¿cierto? De que tengan un sentido para el aprendizaje. Y en los consejos de profesores también, que lo informativo, ¿cierto? Sea un correo, sea algo breve, y que vayamos a un trabajo técnico cuando sí es necesario. Y como también ha habido semanas en donde ha sido más urgente que se cumpla a lo mejor con el desarrollo, en nuestro caso, de los módulos o de otro material, ¿cierto? Que ese espacio quede también para eso mismo. Ha sido complejo también el no agobiar. Nosotros, en esa misma línea, hemos disminuido la cantidad de asignaturas, disminuimos la carga académica, los profesores no tienen todos los ramos al mismo mes, y eso tenía ese sentido también, tanto para ellos como para las familias. Sin embargo, son decisiones complejas que en el momento igual nos tocan a nosotros desde este cargo, porque también tenemos por otra parte hacia el apoderado que quisiera tener todos los días clases, ¿cierto? Tenemos que explicar, tenemos que también consolidar eso o concordar eso respecto también de cómo estamos viéndolo como docente. Ha sido un proceso complejo, pero sí hay que tratar creemos que en lo posible, ¿cierto? Tratar de que las reuniones que se realicen, ¿cierto? De unidad técnica, de coordinación, de lo que sea, sean realmente para la mejora. Gracias, Felipe. Yo creo que quiero solamente al respecto de cerrar el tema diciendo que no hablemos más de metas en educación. Yo creo que hoy día es importante hablar de propósitos. Las escuelas me refiero a escuelas, colegios, liceos, jardines infantiles, etcétera. Tenemos la tremenda posibilidad hoy día de demostrar nuestra autonomía, de qué es capaz la escuela. El Ministerio de Educación nos entregó la posibilidad de la flexibilidad en el sentido de las priorizaciones curriculares, las cuales podemos adaptar desde nuestra propia realidad. Por lo tanto, utilicemos las herramientas que se nos están entregando y mostremos, así como lo han mostrado ustedes de una manera ejemplar, de qué forma la escuela puede ser autónoma y puede entregar un servicio de calidad, ¿cierto? En su propia realidad, donde cada uno de ustedes cumple un rol importante, que es el rol de liderar en esta contingencia, que hoy día es una pandemia. Antes fue un estallido social. Mañana no sabemos qué va a ser, pero qué es lo importante finalmente, que en este trabajo, en este desarrollo de lo que ha sido la crisis, planteémonos propósitos, porque los propósitos son mucho más humanizantes, hablan de una educación que a lo mejor calidad no es la palabra, a lo mejor puedo hablar de una buena educación, pero tenemos que humanizarnos dentro de nuestro sistema y claramente los contenidos tienen que ir absolutamente de la mano con el desarrollo socioemocional. Hoy día lo dijo Cristina, ¿cierto? Y lo dijo Andrea y lo dijo Felipe, es tremendamente importante la persona, el ser humano, el otro, ¿cierto? Entonces, en la medida que nosotros sigamos trabajando de esta manera mucho más humanizadora, ¿cierto? Vamos a llegar a una educación tremendamente distinta a lo que habíamos vivido y lo más importante, desde la escuela. Ustedes son ejemplos que hay que promocionar, ejemplos que hay que dar a conocer. Las estrategias que nos han entregado son absolutamente valiosas. Y en ese sentido, yo creo que ustedes podrán ver el chat después. Mayoritariamente la gente está agradecida por el trabajo que ustedes están realizando y las experiencias que nos han transmitido. Quiero dejar ahora a Constanza. Es muy importante que quiero mencionar que nuestro próximo conversatorio va a tener relación con un tema que agobia hoy día a los liceos,
que es la PTU. Vamos a tener importantes invitados, les vamos a hacer llegar esta invitación. Espero que todos puedan participar, así es que los vamos a dejar cordialmente invitados. Por ahora vamos a dejar entonces a Constanza para que pueda contarnos un poco desde su mirada como psicóloga cuáles son las herramientas que ha rescatado de esta conversación. Constanza. Muchas gracias, Lili. Buenas noches a todos. Como tú decías, este liderazgo contingencial no solo lo miramos desde la crisis sanitaria. Actualmente en Chile hemos vivido la crisis social, ahora estamos en esto y no sabemos qué va a pasar mañana. Entonces la invitación cuando hablamos de liderazgo contingencial es cómo hacemos frente a lo que va pasando en nuestro entorno y cómo esto lo podemos convertir en una oportunidad que nos permita crecer como institución, que nos dé un aprendizaje y que además nos ayuda a construir una comunidad, ya sea con los docentes, con los alumnos o con los apoderados. Sin duda la crisis ha implicado que innovemos, que creemos algo nuevo, y esto ha tenido que ser en conjunto. Creo que ninguno de los tres directivos ha transmitido una experiencia que no sea en conjunto, ya sea con el equipo de docentes o con los alumnos o con los apoderados. Palabras claves que yo reconozco de toda esta experiencia es la transparencia, en comunicar lo que está pasando, en hacer partícipe al apoderado de cómo esto es lo que estamos viviendo, esto es lo que vamos a hacer. También hacerlo de manera esporádica, con frecuencia, en donde ellos puedan ir sabiendo cómo se ha ido avanzando en todo esto, y también con una escucha activa. Esta escucha activa a través de lo que nos comentan los apoderados, ¿sabes qué está pasando esto? Recoger eso y hacerles sentir, tanto a todos los estamentos, que esa duda que tienen ha sido escuchada, ha sido recogida, y se va a hacer algo en función de eso. O comentar si es que no es posible por diversos motivos. También, ¿cómo fomentamos a la comunidad? Todas las experiencias hablan de ser partícipe a través de las entrevistas, o sea, de las encuestas, de qué es lo que necesitan o no necesitan. Preguntarle a los docentes, reconocer sus fortalezas para potenciarlas, y también escuchar a los alumnos como, sí, ¿sabes qué? Esto no me está sirviendo, las guías, necesito una retroalimentación o algo. Nos ayuda a crear una comunidad. También creamos una comunidad cuando escuchamos el lado emocional de todo esto, cuando escuchamos al alumno que se encuentra mal porque falleció su abuelo o porque el papá perdió el trabajo, o escuchamos a los mismos apoderados, estamos creando una comunidad, hacemos que ellos se sientan partícipes y parte de nuestra institución. También, como dije antes, el empoderamiento de los docentes, ir reconociendo las habilidades o las fortalezas que tienen, como lo hacía, por ejemplo, Cristina, que señala que pone a los profesores que saben más de tecnología, apoyo a aquellos que no saben tanto. No habla de destacar las habilidades de los docentes y ponerlos en función de un plan común que se está creando a través de la participación. Y no menos importante, creo que es el autocuidado de nuestro equipo docente, porque no podemos hacer que no ha pasado nada, y sabemos que le están pasando cosas, y para que esto funcione necesitamos que nuestros docentes estén bien, se encuentren contenidos emocionalmente, y esto igual se muestra a los distintos estamentos de nuestra comunidad. Todo esto nos habla de un liderazgo que no solamente es para este momento, también es para futuro cuando nos pase algo. Y si en estos momentos podemos crear una oportunidad y un aprendizaje, el día de mañana cuando nos enfrentemos a otra contingencia, vamos a tener muchas más herramientas para poder afrontarla, porque ya aprendimos de esto, ya averiguamos que este tipo de comunicación me es útil para esto, o cómo puedo potenciar a mi comunidad. Hice esto anteriormente, o sea que ahora que está pasando algo nuevo puedo ocupar estas mismas herramientas. Aprender de lo que sucede creo que es nuestra mayor oportunidad en estos momentos. Gracias, Eso, muchas gracias, Lili. Gracias. Macarena, esa ha sido nuestra participación. Te dejamos para el cierre final. Muchas gracias, Lili, muchas gracias, Constanza, por el aporte, muchas gracias a los invitados, a Cristina, Felipe,
Muchas gracias a Andrea. Agradecemos a todos y cada uno de ustedes la participación el día de hoy, el interés demostrado en la temática. Esperamos que estos conversatorios sean de gran utilidad de ustedes y que lógicamente sirvan tanto para compartir experiencias como para también generar instancias de implementación, ¿cierto?, de todas estas herramientas y instrumentos que tanto utilidad son para nosotros en nuestros días. Muchas gracias a todos por su participación y los esperamos el próximo martes 25 de agosto con la temática en torno a la PTU, que es muy fundamental orientar a nuestros orientadores a su vez y a nuestros estudiantes de cuarto medio. Un abrazo inmenso, que tengan una excelente semana y muchas gracias por vuestra asistencia. Buenas noches. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias a Ánimo. todos, buenas noches. Gracias a todos los participantes. Cristina, Muchas gracias Andrea, por la Felipe, invitación. Musiete, Muchas muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. No Mauricio, viene el te cafecito veo. ahora, no hay momento de cafecito ahora. Hola, señora Lili. Hola, Mauricio, qué gusto. Igualmente, muchas gracias a los expositores también. Muy agradecido. Gracias a ti por estar. Saludos. Gracias. Que estén muy bien, gracias. Chao, igual. Chao, gracias.